para que podamos leer la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio que hemos venido desarrollando en los últimos años en el Evangelio de Marcos. Estamos ya a la altura del capítulo número 8 y es ahí donde vamos a leer en esta oportunidad. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 27. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipos. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, seguimos en esta ocasión avanzando en el desarrollo de este Evangelio de Marcos. El pasaje que hoy acabamos de leer es importante en el sentido que marca un cambio que se va a producir en el Evangelio a partir de este punto precisamente. Y es que si usted ve el relato anterior, que fue cuando vimos la sanidad del ciego en Betsaida, eso está en los versículos anteriores que vimos en la última oportunidad. Ahí dice claramente que esa sanidad ocurrió en Betsaida. Y como lo explicamos en su oportunidad, Betsaida era una ciudad que estaba al lado, en la costa del lago de Galilea, a donde el Señor había llegado después de atravesar con sus discípulos ese lago. Pero esa es la última mención que se hace en este evangelio de Betsaida o de cualquier otra población que haya habido alrededor del lago. Porque aquí es el momento cuando el Señor se va a retirar de esa región y paulatinamente irá yéndose cada vez más y más al sur, porque Él ya va camino a Jerusalén. Por eso es que cuando ahora se nos dice en este versículo 27 que ellos iban caminando por las aldeas de Cesarea de Filipo, ese ya es un alejamiento que se da del lago, al cual el Señor ya no va a volver más, sino que, como digo, después de estar aquí en Cesarea de Filipo, donde se van a dar tres hechos importantes que vamos a mencionar al menos en esta ocasión y que vamos a estudiar en las siguientes semanas. Cada vez el Señor se va a ir, como le dije, yendo más al sur hasta llegar a Jerusalén, donde finalmente será apresado, condenado, crucificado, muerto, sepultado y luego resucitado, que es donde termina el Evangelio de Marcos. Por eso es que este pasaje es importante, porque es como ese parteaguas. Porque todo el Evangelio hasta este punto, todo lo que hemos visto ha girado alrededor del mar de Galilea. Por eso, tiempo atrás, cuando iniciábamos eso, yo le expliqué que a todos estos relatos se les llama el ciclo de la barca, porque todos están relacionados con el Señor que se sube a una barca, que va a determinado lugar o que llega en la barca. Todo gira alrededor de una barca, pero esta es ya la última mención
de Betsaida y de cualquier otra ciudad alrededor del lago. Bien, entonces ahora encontramos que el Señor está caminando, dice, por las aldeas de Cesarea de Filipo. Hay que tener cuidado, hermanos, porque en el Nuevo Testamento se mencionan dos Cesareas y no es la misma, son diferentes. Aquí se está hablando de Cesarea de Filipo. Había otra ciudad que también se llamaba Cesarea, que estaba ubicada junto al mar Rojo. Perdón, no el Mar Rojo, es el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo era un puerto. En cambio, Cesarea de Filipo no era un puerto, sino que al contrario no es una población, sino que, como ahí le dice, una serie de poblaciones ubicadas en una zona montañosa, que es donde se va a dar este desenlace. Pero note de que no solo es el hecho de la pregunta que el Señor está haciendo aquí: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego, ¿quién dicen ustedes que soy yo? A lo cual Pedro va a responder: tú eres el Cristo. Entonces, ahí hay una declaración por primera vez de parte de los discípulos, donde ellos están afirmando, por lo menos en boca de Pedro, que Jesús es el Cristo. Pero no solo es eso, sino que enseguida, usted lo puede ver ahí en el versículo 31 de su Biblia. Normalmente las Biblias están divididas por párrafos, ¿verdad? Entonces, arriba del párrafo, en letra negrita, allí dice: Jesús predice su muerte, que es la primera vez que la va a predecir. En el Evangelio de Marcos son 3 ocasiones diferentes en las cuales Jesús predice su muerte. Esta va a ser la primera, pero note: primero se ha declarado que Él es el Cristo, pero ahora, en segundo lugar, Jesús va a anunciar que este Cristo debe morir. Pero no para ahí la cosa, sino que pasa al capítulo 9, y usted puede ver que a partir del versículo 2 del capítulo 9 viene el relato de la transfiguración, el cual el mismo Señor lo introduce diciendo que entre ellos habrían algunos que no morirían antes de ver su reino venido con poder. Entonces vean los 3 elementos. Primero, Jesús es el Cristo, pero este Cristo tiene que morir, que es el elemento 2. Pero el elemento 3 es de que, a pesar de que va a morir, Él va a reinar. Y por eso es que en la transfiguración lo que los discípulos ven, los 3 que el Señor escoge, es el reino venido con todo su poder. Es decir, es una visión que les anticipa lo que será el reino venido con todo su poder. En estos 3 elementos, lo que tenemos, hermanos, es como resumida toda la vida y la misión de Jesús. Porque Él vino precisamente como el Cristo, que es lo que Pedro dice: tú eres el Cristo. Pero ahora el Señor les revela que hay una dimensión que ellos no conocen de este Cristo, y es que debe morir, y por eso les anuncia su muerte. Pero no todo termina en tragedia, sino que luego, ya en el siguiente capítulo, en la transfiguración, es donde el Señor aparece ya glorificado junto con Moisés y con Elías. Entonces, eso es lo que Jesús hizo. Él vino como el Cristo, se encarnó, murió, pero luego resucitó, ascendió a los cielos, y ahora estamos esperando la venida de su reino. Es decir, que toda esta historia, que lleva ya más de 2000 años, fue resumida por estas 3 narraciones que encontramos en este Evangelio de Marcos. Ahora, hemos visto también en relatos anteriores, hermanos, que Marcos realmente él no está tan preocupado por las rutas que el Señor siguió para desarrollar su ministerio. Incluso hemos visto que alguna ruta, y eso fue hace poco, hace unos meses, vimos cómo
La ruta que el Evangelio de Marcos presenta que Jesús siguió simplemente no puede ser, porque no se puede ir al norte caminando hacia el sur, ¿verdad? Pero una cosa tan absurda como esa es la que el Evangelio de Marcos dice. Esa es una demostración que Marcos no está tan interesado en que las rutas que el Señor siguió fueran lógicas, y ni siquiera le interesaba de que fueran posibles, porque algunas de esas rutas son absurdas como las presenta Marcos. O sea, simplemente Jesús no pudo hacer esa ruta, por lo que le digo, por contradicciones tan grandes como esa, que no se puede llegar al norte caminando hacia el sur, ¿verdad? Pero a veces Marcos así lo presenta. Entonces, esto significa que estos tres acontecimientos, la confesión de Pedro, el anuncio de Jesús de que él va a morir y la visión de la transfiguración, no necesariamente tuvieron que ocurrir una tras otra como Marcos la presenta, y tampoco tuvo que ser en el mismo lugar. Es más, lo más probable es que no fue en el mismo lugar. Sin embargo, el relato comienza claramente diciendo en el versículo 27 que Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. Está ubicando claramente estos tres acontecimientos en Cesarea de Filipo. Ahora, ¿por qué Marcos tiene interés de juntar los tres relatos ubicándolos en Cesarea de Filipo? Esto, hermanos, es por lo que Cesarea de Filipo representaba y por cómo los pobladores de esa región por siglos habían entendido esa zona montañosa. Se lo voy a explicar. Cesarea de Filipo es una ciudad que fue construida en esa región, que quedaba al lado del monte Hebrón. Pero el monte Hebrón, a su base, es donde nace el río Jordán. Ahí es donde está la fuente, el afluente inicial del Jordán. Y luego comienza a descender hacia el sur, y en el camino hay otros afluentes que se le van sumando, y eso forma el río Jordán, que atraviesa por en medio la tierra de Israel, hasta llegar a lo que hoy nosotros conocemos con el nombre de el Mar Muerto, que anteriormente era el valle de Sidín. El mar ya estaba ahí, pero era más pequeño. Pero hubo un terremoto que alteró la geografía del lugar, y eso hizo que el Mar Muerto se extendiera un poco más al sur, con lo que había sido el valle de Sidín ahora es mar, porque las aguas cubrieron ese valle. Bien, pero volviendo al punto, volviendo al norte, que es donde estamos, en la región de Cesarea de Filipo, ahí estaba el monte Hebrón. Entonces, como de este monte es de donde nacía el Jordán, y el Jordán es la vida de la tierra de Israel, igual que en nuestro país. La vida de nuestro país es el río Lempa, porque lo atraviesa desde Guatemala hasta desembocar ahí por la bahía de Jiquilisco, un poco más hacia el oriente. Eso es lo que permite que en nuestro país haya cosechas, que haya agua y todo lo que un río significa para un país, siendo pues el más importante que tenemos. Lo mismo es en Israel, es el río Jordán. Entonces, los antiguos sabían que el Jordán era un dador de vida, pero este Jordán nacía en el monte Hebrón. Por eso es que desde la antigüedad ellos vieron al monte Hebrón como algo sagrado. Y los antiguos cananeos pensaban que en el monte Hebrón estaba la morada de Baal. Como ellos tenían muchos Baales,
y cada Baal recibía el nombre del lugar donde estaba. Pero había un Baal que estaba en el monte Hebrón, entonces era un lugar de culto donde reconocían a Baal como Dios. Posteriormente, siglos después, vino el imperio griego, controló la región, y los griegos, por la misma razón que los cananeos, vieron en el monte Hebrón la morada de una divinidad. Solo que como los griegos tenían otros dioses, ellos ya no hablaron de Baal, pero sí hablaron del dios Pan. Pan era el dios que en la mitología griega se encargaba de la fertilidad. Y fíjese, ahí es donde ellos conectaban, ¿verdad? Como en el monte Hebrón nacía el río Jordán, y el río Jordán irrigaba las tierras para que hubiera cosechas. Por eso ellos atribuían a Pan su morada en el monte Hebrón, porque era el que estaba dando el agua con el cual la fertilidad de la tierra y de las cosechas se producía, porque lo consideraban el dios de la fertilidad. También era el dios de los ganados, y según la mitología griega, Pan le gustaba jugar con los ganados, asustándolos. Entonces la mitología griega dice que Pan se acercaba a los ganados, fueran ovejas, fueran reses, lo más que podía, y cuando estaba cerca comenzaba a dar grandes gritos, y cuando los animales escuchaban los gritos de Pan, entonces huían corriendo en estampida por el susto que Pan les había dado con sus gritos y alaridos. Por eso es que de Pan, que era el nombre del dios griego, viene la palabra pánico en español. Y que es pánico cuando un grupo de personas, y pueden ser animales también, se espantan por algo que les asusta y salen corriendo en pánico. Entonces esa palabra pánico viene de Pan. Entonces los griegos siguieron adorando al dios Pan en el monte Hebrón. Pero después de los griegos vino el imperio romano, que es el que está en la época de Jesús. Antes que Jesús naciera, hubo un emperador que se llamó César Augusto. En la época cuando Herodes el Grande, que es el rey que va a ordenar la matanza de los niños, cuando sabe que el rey de los judíos ha nacido. Entonces, este Herodes, odiado por los judíos, era apreciado por los romanos porque Herodes el Grande mostró una gran habilidad política para manejar los asuntos y los intereses de Roma. De tal manera que el emperador César Augusto le regaló la región de Cesarea a Herodes. Entonces toda esta región donde ahora está caminando el Señor Jesús con sus discípulos es un regalo que César Augusto, el emperador, le había dado al rey Herodes. Pero luego Herodes murió, y como lo he explicado en otras ocasiones, cuando él muere, ninguno de sus hijos hereda el reino, sino que Roma lo divide en 4 partes, y por eso ellos recibían el nombre de tetrarcas y no de reyes. Esta región le correspondió al hijo de Herodes, que se llamaba Filipo. Cuando Filipo comenzó a gobernar en esta región, él vio el monte Hebrón, y él sabía que en el pasado antiguo los cananeos habían adorado allí como una deidad, lo habían hecho los griegos, pero ahora están los romanos. Entonces Herodes Filipo, para agradar al César, que le había regalado esa tierra a su padre y ahora él la gobernaba, decide construir un templo en el mismo monte Hebrón en honor al César. Entonces construye el templo, y no solo eso, sino que posteriormente construye una ciudad que es la que se va a llamar Cesarea. Y se llama Cesarea porque Filipo
la construyó en honor al emperador. Y como el emperador se llamaba César Augusto, por César le puso Cesarea. Y esa es la razón también por la cual la otra Cesarea, la que quedaba junto al mar Mediterráneo, también se llama Cesarea, porque fue construida en honor al César. Pero ¿esto qué significaba? Que el lugar de adoración, donde primero se había adorado a Baal en la antigüedad, y que luego los romanos lo usaron para adorar a Pan, ahora los romanos están usando el mismo lugar para honrar al César, y por eso construyen una ciudad que se llama Cesarea. Es en honor a un hombre. Y usted sabe que los emperadores, ya para la época de Jesús, en el siglo I, ya habían comenzado a considerarlos dioses aún en vida, porque anteriormente se les consideraba dioses pero después de muertos. Pero para la época de José ya existía la costumbre de que el emperador, aún estando vivo, se le consideraba Dios, y por eso es que Filipo construyó un templo para el emperador. Entonces mire lo que ha ocurrido. En Cesarea de Filipos ha sido un lugar de adoración todo el tiempo. Lo fue con los cananeos, lo fue con los griegos, y ahora que están gobernando los romanos, se está adorando, digamos, a otro Dios, pero es un Dios humano porque es el emperador al cual se le está rindiendo tributo. Entonces, cuando Marcos toma estos tres relatos que mencionábamos al principio y los ubica en Cesarea de Filipo, eso tiene una clara intencionalidad teológica, ¿no? Y es que al lado del monte Hebrón, lo que está declarando el Evangelio de Marcos es, primero, que Jesús es el Cristo. En segundo lugar, que este Cristo debe morir. Pero en tercer lugar, que ha de resucitar y ha de reinar. Marcos no es específico, pero incluso por ese silencio podría estar sugiriendo que la transfiguración se produjo en el monte Hebrón. Entonces, ¿cuál es la intención de Marcos al juntar estos tres relatos y colocarlos juntos en Cesarea de Filipo? Su intención es decir, Dios no es Baal, Dios no es Pan, y Dios tampoco es el emperador, tampoco es Señor. El Señor es Jesús. Y eso, hermano, va en la más consistente línea cristiana que Pablo expone maravillosamente allá en 1 Corintios 6, cuando él dice que aunque haya muchos dioses y muchos señores, y entre paréntesis dice porque hay muchos que se hacen llamar señores, y ahí él está hablando de las autoridades romanas, no solo del emperador, porque no solo el emperador se presentaba como señor o como Dios, sino que también los procónsules, por ejemplo, eran considerados como semideidades, o por lo menos como señores. Y por eso es que Pablo dice que aunque haya muchos dioses y muchos señores, para nosotros los cristianos solamente hay un Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Esa declaración que Pablo está haciendo allí es como un artículo de fe que obviamente los cristianos lo recibían tan bien que por eso es que Marcos lo está incorporando en su evangelio. Y es el rechazo a cualquier otra divinidad o a cualquier otro hombre que quiera asumir roles de salvadores, de mesías, de benefactores,
y los rechaza a todos para afirmar que solo hay un Dios, que es el Padre, y hay un solo Señor, el cual es Jesucristo. Por la fidelidad de los cristianos a estas verdades esenciales es que ellos sufrieron persecución. Y es por eso que se les llamó en los inicios del cristianismo ateos. Así le llamaban a los cristianos, ateos. Y era porque ellos no tenían otros dioses y tampoco servían pleitesía ni adoración al César ni a ningún otro personaje político. Su fidelidad y su confianza y su entrega estaba solamente en Dios el Padre y Jesús como el único Señor que reconocían. Entonces, esto los paganos lo leían como un ateísmo, como que si prácticamente no tuvieran dioses, porque solo tenían uno y porque no reconocían a ningún otro Señor, sino solo uno, que era el Señor Jesús. Eso, hermanos, provocó persecuciones intermitentes en los primeros 300 años de cristianismo, que según los conteos que se hacen en las catacumbas, que todavía existen, están bajo los suelos subterráneos en Roma principalmente, pero en otras ciudades también, son millones de cristianos y cristianas que murieron por confesar esa fe. Entonces lo que está haciendo Marcos va en la línea exacta de lo mismo que Pablo dice. Por eso es que los tres elementos que, como le digo, pudieron haber ocurrido en otros lugares y en otros momentos, pero ahora Marcos los pone juntos y los tres los ubica allí, porque como que ese era, hermanos, el lugar tradicional de adoración. Como le dije, primero con Baal, después con Pan. En el momento de Jesús era el emperador. Pero por sobre todo eso, Marcos está colocando a Jesús, del cual Pedro dice que es el Cristo. Luego Jesús va a decir que ese Cristo debe morir. Y luego en la transfiguración se le ve glorioso, reinando. El reino de Dios ha venido. Él está por arriba de todo gobierno humano. Amén, hermanos. Esa es la intención que Marcos está siguiendo acá. Pero vamos entonces con el primer relato, que es la confesión de Pedro. En el camino dice que Jesús les preguntó, es decir, no hay una ubicación exacta, porque dice que iban camino a los pueblitos de Cesarea de Filipos, pero no han llegado a ninguno, van en el camino. En el camino les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le respondieron, versículo 28, unos dicen que Juan el Bautista. Entonces, eso exactamente, hermanos, es lo que encontramos en el capítulo 6 de este evangelio que vimos ya hace meses, ¿verdad? Pero si usted no se ha perdido estos estudios, recordará que cuando Herodes el rey oyó que Jesús hacía milagros, dice que él mismo explicó el fenómeno diciendo, este es Juan, que ha resucitado, y comienza a contar la historia de cómo en el cumpleaños de Herodes él había ordenado cortarle la cabeza a Juan el Bautista para complacer a la hija de su amante que había bailado delante de él. Entonces Herodes es un ejemplo de alguien que pensaba que Jesús era Juan el Bautista. Otro dice, en la respuesta de los discípulos, piensan que eres Elías. Y eso también se menciona ahí mismo en el capítulo 6 de Marcos, cuando dice que Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado, pero había otras personas que pensaban que era Elías. Entonces, hoy los discípulos le están diciendo, hay gente que cree que tú eres Elías, y otros le dice que eres alguno de los profetas. Claro, algunos de los profetas que había ya fallecido, y que así como Herodes creía que Juan había resucitado, esta otra gente creían que era alguno de esos profetas del pasado y que habían resucitado y que era Jesús. Eso es lo que le contestaron. A eso el Señor hace la segunda pregunta en el versículo 29.
¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque realmente, hermanos, las personas podrán tener, y de hecho tienen, ¿verdad?, sus propias ideas acerca de quién es Jesús. Si usted quiere, haga la prueba. Un día pregúntele a cualquiera que se le interese: mire, ¿y para usted quién es Jesús? Y uno le va a decir: no, Jesús es un maestro que estudió en la India. Otro le va a decir: Jesús fue un marciano que vino, o un alienígena que vino en un plato volador. Otro le va a decir: no, Jesús fue un filósofo. Cada persona tiene su propia idea. La gente puede pensar lo que quiera, pero aquí el punto definitivo es: ¿y tú qué piensas? Para ti, ¿quién es Jesús? Y esto me recuerda, hermanos, a un hermano que en su juventud hubo un retiro en la iglesia a la cual él pertenecía, y estando ya en el lugar del retiro, uno de los muchachos que estaba dirigiendo a un grupo pequeño ahí bajo los árboles, era un grupo pequeño de jóvenes, comenzó a preguntarle a cada uno: ¿y para ti qué significa Jesús? Y cada uno comenzó a decir: para mí Jesús es esto, para mí Jesús es el otro. Y no habían muchos en el grupo, unos 6 u 8. Y este joven del cual le hablo era el último. Y a todos le iba haciendo la misma pregunta: ¿y para ti quién es Jesús? Y el otro: ¿y para ti quién es Jesús? Y se iban acercando a él. Como él ya sabía la pregunta, él se puso a pensar. Él desde su infancia, porque su madre era evangélica, toda su vida había ido a la iglesia. Y de hecho él tenía hasta privilegios en la iglesia. Pero cuando él pensó en la pregunta: ¿qué es Jesús para mí?, él no hallaba qué responder. Y el hombre, el facilitador, continuó preguntando a los otros jóvenes: ¿y para ti qué significa? Uno dijo: para mí Jesús es gozo. Otro dijo: para mí Jesús es la alegría. Para mí Jesús es el Salvador. Otro dijo: para mí Jesús es paz. Y cuando finalmente llegó él, su turno: ¿y para ti quién es Jesús? Él estaba muy conturbado y conmovido a la vez, y con gran dolor y tristeza él respondió: nada. Y todos se sorprendieron: ¿cómo? ¿Para ti Jesús no es nada? No, para mí él no significa nada. Pero la cuestión es que ni él se había dado cuenta de eso hasta hoy que le estaban haciendo la pregunta. Es decir, él toda su vida había pensado que era creyente. Le acabo de decir que él tenía privilegios en la iglesia, y usted sabe que los privilegios se le dan a los cristianos más destacados, ¿no? Pero él no había caído en la cuenta que él realmente no tenía una verdadera relación con Jesús. Y por eso cuando le preguntaron: ¿para ti qué significa Cristo?, como le digo, a punto de romperse en llanto, él dijo: nada, no significa nada para mí. Y lo que hizo fue que se levantó, se apartó del grupo, caminó unos metros debajo de otro árbol, y allí se puso de rodillas y ella empezó a llorar. Ese fue el día de la conversión de él. Ahí fue cuando recibió a Jesús como su Salvador. Bien, por eso le digo, lo más importante no es qué piensa la gente. Que la gente piense lo que quiere, hermano, y que digan lo que quieran de Jesús. Aquí el asunto decisivo es: para ti, ¿quién es Jesús? Y al hacerle la pregunta: para ustedes, dijo el Señor: ¿quién es? ¿Quién soy yo? Y Pedro respondió: tú eres el Cristo. Como le digo, es la primera vez que los discípulos, al menos en boca de Pedro, están diciendo claramente cuál es su convicción. Y la convicción es que Jesús es el Cristo, es decir, es el Mesías. Algo que a los discípulos les ha costado entender. Porque recuerde que ya vimos cuando el Señor caminó sobre las aguas, que fue hace unos capítulos atrás. Cuando el Señor calmó la tempestad, los discípulos preguntaron: ¿quién es este que el mar y los vientos le obedecen? Ellos son los que están preguntando.
Hasta este momento, los únicos que han dicho claramente quién es Jesús son los demonios. Son los espíritus inmundos que han estado diciendo: tú eres el Hijo del Altísimo, y por eso Jesús les manda a callar. Pero hoy es primera vez que hay un ser humano, que en este caso es Pedro, uno de los discípulos, que le está diciendo: tú eres el Cristo. Y cuando él dijo eso, tú eres el Cristo, inmediatamente, dice el 30, Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Fíjese, Jesús no dijo: no es cierto, yo no soy. Pero tampoco dijo: sí, yo soy. Lo que sí dijo él es: no se lo digan a nadie, no lo vayan a andar mencionando. Porque, como le he explicado en otras ocasiones, este es uno de los temas del Evangelio de Marcos, lo que se llama el secreto mesiánico, donde Jesús está evitando a toda costa que sepan quién es Él. Por eso manda a callar a los demonios. Por eso es que cuando ha sanado enfermos, como el ciego, como el sordomudo, les ha dicho: no le digan a nadie. Y en ese mismo sentido se los dice ahora. Recuerde, Marcos es el primer evangelio que fue escrito. Basándose en Marcos es que posteriormente, décadas después, se escribieron los evangelios de Mateo y de Lucas. Lucas continúa el relato, lo conserva, así como Marcos, que Pedro dijo: tú eres el Cristo, y Jesús le dice: no se lo digan a nadie. Así lo conservó Lucas. Pero en el caso de Mateo, Mateo observó lo que le acabo de decir, de que Jesús no afirmó de que él fuera el Cristo, tampoco lo negó, pero sí les ordena callarlo, que no lo digan. Entonces Mateo vio en eso el peligro de que alguien dijera: es que Jesús nunca aceptó que dijeran que él era el Cristo, por eso él dijo que mejor se callaran y que no se lo dijeran a nadie, para evitar que se produjera esa interpretación. Es que Marcos añade en su relato que Jesús le dice a Pedro: Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, le está diciendo claramente: eso es verdad, y es una verdad que te ha revelado el Padre. Y aún va más allá y le dice: en verdad te digo que tú eres Pedro, que significa piedra. Es decir, en verdad yo te digo que tú eres piedra, pero sobre esta roca, que es la declaración que él acaba de hacer, que es el Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no podrán contra ella. Entonces, no solo el Evangelio de Mateo confirma que lo que Pedro dijo era verdad y una revelación del Padre, sino que además dice que sobre esa verdad fundamental es que la iglesia tiene su fundamento, y que eso es lo que va a hacer que la iglesia perdure por todos los siglos, como realmente ha ocurrido. Entonces, hermanos, ese fue un recurso de Mateo para reafirmar lo que Pedro había confesado. Pero en el caso de Marcos, que le digo, es el primer relato en el que se basaron para escribir Mateo y Lucas, no dice nada de esa confirmación, sino que solo la orden del Señor, que no se la digan a nadie. Entonces, el secreto mesiánico continuará manteniéndose hasta el final del Evangelio, que es donde vamos a llegar de aquí a un tiempo con la ayuda del Señor. Pero que Dios nos ayude, hermanos, a entender de esta enseñanza que hoy hemos recibido dos cosas importantes. Primero, que solo hay un Dios y hay un solo Señor, el cual es Jesucristo. Y en segundo lugar, que lo importante es qué significa Jesús para ti. Lo que otros piensen, hermano, eso ni nos va a quitar ni nos va a ayudar. No nos quita ni nos añade. Pero lo que tú pienses de Jesús determina tu futuro presente y eterno. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, y antes de orar yo quiero invitar, si hay con nosotros personas que todavía no han recibido
al Señor Jesús como Salvador, pero usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y habiéndola oído, usted se da cuenta de la importancia de tener una claridad acerca de qué significa Jesús para usted. Y yo le hago la pregunta, hoy se la hago a usted: ¿qué significa Jesús para usted? ¿Es algo que nunca ha pensado? Pues en ese caso no significa nada. O tal vez sí lo ha pensado, pero quizás son ideas que no concuerdan con quien Él dice ser. Pero Pedro dio la gran declaración: tú eres el Cristo. Y el Cristo significa que es el Salvador. Si hay con nosotros alguna persona que todavía no ha recibido al Señor Jesús, pero usted quiere hacerlo, hoy le invito para que en el lugar donde está levante su mano en señal de que desea recibir a Jesús como su Salvador, y con gusto vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que lo hace? Puede levantar su mano allí en el lugar donde está. Con toda confianza puede levantar su mano. Queremos que levante su mano porque queremos saber si hay alguien por quien debemos orar, porque eso es lo que queremos hacer, orar. ¿Quiere usted recibir hoy a Jesús? Indíquenoslo levantando su mano. O de igual manera, si hay algún hermano o hermana que se alejó del Señor, pero hoy necesita reconciliarse, puede levantar su mano también y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que necesita reconciliarse? Levante la mano. Voy a terminar la invitación y luego oramos. Si hay alguien que necesita a Jesús por primera vez o reconciliarse, levante su mano. Y esta es ya la última invitación que he hecho. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella es la luz que nos ilumina, que nos guía y nos enseña tu verdad. Por eso, Padre, hoy te rogamos que nos ayudes a caminar bajo la convicción de que tú eres el Salvador, y que nuestra devoción, nuestra confianza solo esté en ti, Señor, en ningún otro Dios, imaginación, en ningún otro hombre, sino que toda nuestra fe y nuestra esperanza seas tú, Señor. Porque aunque haya muchos en esta vida que se hacen llamar señores o benefactores, tú eres el único Señor a quien debemos nuestra fidelidad. Ayúdanos para que así sea, en el nombre de Jesús nuestro Señor.